Mis amados hermanos, es grato para nosotros estar nuevamente para compartir la palabra del Señor, disponiéndonos a través de estos medios electrónicos. Vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Pero antes de dar lectura, cierra tus ojos, por favor. Padre, tu palabra es viva y es verdad, Señor. Tu palabra está aquí en medio nuestro. Como mortales podemos abrir la Biblia, Señor, pero necesitamos tu Espíritu Santo para que dé, Señor, revelación a nuestro corazón. Danos, por favor, más de ti. Limpia nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Purifícanos a través de la lectura de tu palabra. Danos más de ti, mi Señor, porque estamos necesitándote, Señor y Dios. Perdona, por favor, nuestros pecados y dirígenos en este servicio para el cual nos reportamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, vamos a tomar lectura del verso 7, verso 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Está hablando mi Señor Jesús a sus discípulos. Una vez ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gloria a Dios. Vamos a leer también ahí en el capítulo 6, el verso 31 y hasta el verso 33. Dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su bendita palabra. Vamos a ponernos cómodos. Gloria a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Gloria a Dios. La palabra del Señor puntualiza que realmente Dios, nuestro Padre Celestial, sabe lo que necesitamos. Dios de la gloria. Hace unos años, muchos años, tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante. Y cuando trabajaba en este restaurante, el dueño del restaurante contrató a una persona para que diera unas capacitaciones, una especie de charlas motivacionales. El jefe pretendía mejorar el servicio, pretendía que su negocio, que ese restaurante subiera, ¿sí? Que creciera. Las conferencias que daba este caballero al cual invitaron, en una de ellas decía: el cliente siempre tiene la razón. El cliente es el rey, el cliente hay que atenderlo como un rey. Y esas fueron de pronto las palabras o las expresiones que en su momento tocaron mi mente, ¿sí? Porque este conferencista decía: el cliente es el rey y el cliente siempre tiene la razón. En mi pensamiento, en mi concepto, el cliente no siempre tiene la razón. Ahora, se le da la razón con el fin o con el medio o con el propósito de que el cliente llegue al negocio, de que el cliente se sienta satisfecho y que siga allí, ¿sí? Que sea fiel, ¿sí? Se le llama fidelizar al cliente. Ahora, para que cualquier negocio sea exitoso,
parecía que debería de ser, o parece, debería de ser de esta manera. Primero, averiguar qué quiere el cliente y luego dárselo. Lo que el cliente quiera, y eso se le da. Entonces, eso, a pesar de ser cierto en un porcentaje muy alto para los negocios, damos gracias a Dios de que nosotros no tenemos la religión como un negocio. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios, mientras haya un ministro parado por la palabra de Dios, mientras se predique la palabra de Dios, no te van a dar lo que tú quieres, te van a dar, conforme leíamos, lo que tú necesitas. Porque nuestro Padre Celestial sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos. Ahora, lamentablemente, estamos en una sociedad, la cual es una sociedad de consumo. Es una sociedad en la cual se compra y se vende. En la cual, si se quiere tener muchas personas, entonces se hace el censo, el consenso, se hacen entrevistas, se evalúa qué quiere la sociedad. Entonces, si lo que necesito, lo que quiero es tener una iglesia grande, entonces simplemente averiguo qué quiere, cuál es el deseo de la gente, y entonces se le empieza a dar lo que la gente quiera. Y esa es la manera de llenar la iglesia. Pero, gracias a Dios, estoy demasiado, muy agradecido con Dios. Agradecido con Dios de que no es así con toda la gente. Porque a pesar de que la sociedad es una sociedad de consumo, aún por gracia de Dios, aún hay gente que no busca lo que quiere oír, sino que aún viene a buscar, que aún busca la palabra de Dios, a pesar de que le lastime, a pesar de que le diga las cosas como deben ser dichas, a pesar de que corte, de que hiera. Aún hay gente que sabe que su Padre Celestial sabe las cosas que necesita. Y como buen Padre, aleluya, Él no nos va a dar lo que queremos. Él nos va a dar lo que necesitamos. Aún dice la Escritura, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Oh, aleluya. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios de que aún tenemos libertad de leer la Escritura. Aún la palabra de Dios está en nuestras manos. Y mientras nosotros busquemos con sinceridad, como leíamos ahora en el verso 33, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras tú y yo pongamos la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, no como que voy a escoger de ella lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrade, y voy a hacer una religión a mi gusto, sino que voy a tomar toda la Escritura, así hayan cosas duras para mí, y voy a asumirla de esa manera. Entonces voy a lograr no tener una religión a mi gusto, sino que voy a poder moldear mi vida al gusto de Dios. Voy a poder moldear mi vida según mi Señor y Dios, como Él quiere que yo sea. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Me da tristeza que en este día aún la religión esté asumiendo el papel del consumismo. Biblias que ya no están conservando la traducción conforme venían los pergaminos originales, sino que están moldeándose según lo que la gente quiere. Hoy día se pueden encontrar Biblias según tu inclinación religiosa. Hoy día se pueden encontrar Biblias según tus propias concupiscencias. Si hay gente
la cual siente en su corazón, siente en sus deseos, es su concupiscencia, tener relaciones homosexuales. Entonces ya hay Biblias que tienen un pie de página que cuando mi Señor habla en contra de ello, dice, no, el Señor Jesús no quiso decir eso. O sea, hay Biblias con notas marginales que contradicen la palabra del Señor. Ahora, eso no es correcto y nosotros lo sabemos. A pesar de que la sociedad diga eso está bien porque es normal, mucha gente lo hace. Nosotros sabemos que en el principio fue pecado, por ese pecado Sodoma y Gomorra fueron quemadas, destruidas con fuego. Más adelante se continuó considerando pecado en el transcurso de la palabra del Señor. Y para este día, mi Señor, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue igual. Para este día, ese sigue siendo un pecado atroz, sigue siendo abominación a los ojos de Dios. Pero si la gente quiere, entonces le dan el producto que quiera. Si el cliente dice, no, yo quiero, recuerdo tanto una escena, estando ahí en el restaurante que les comentaba hace un rato, llegó la hora del almuerzo, en el menú habían frijoles. Yo ayudé a llevar, estaba atendiendo allí, llevé el plato de frijoles a la mesa y me dice el cliente, por favor, ¿me permite el azucarera? ¿Sí? ¿Me permite, por favor, el pote del azúcar? Entonces pensé que estaba bromeando y fui y le traje un salero. Le dije, caballero. Entonces me volteé a mirar y me dice, disculpe, le pedí azúcar. Le dije, uy, qué vergüenza, pensé que estaba bromeando conmigo y me había pedido sal. Ya le traigo el azúcar. Me fui a buscar el azúcar porque el azúcar se pone en la mesa en la mañana para los que toman café, ¿sí? Para que endulcen la bebida caliente. Pero el cliente me pidió azúcar, entonces fui, busqué la azucarera y se la puse en la mesa. Le digo, qué pena, caballero, aquí está su azúcar. Y mete la cuchara y saca 2 cucharadas de azúcar y la revuelve en los frijoles. Ahora, eso para mí fue extraño. Pero nos habían dicho, el cliente es el rey, el cliente tiene la razón, el cliente me pidió azúcar, yo voy y le llevo azúcar. ¿Por qué lo hice? Porque era un negocio, porque yo era un empleado. Bendito sea Dios. Además era el gusto del cliente, ¿sí? Si al cliente le gustan los frijoles dulces, que se los coma dulces. Pero con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios, con la religión, no es de esa manera. Ahora, hay religiones que son livianas. Hay religiones que solo buscan que la gente se sienta contenta y les van a poner lo que ellos pidan. De hecho, si de pronto se predica algo, si se está predicando la palabra y se ve que la gente hace mala cara, entonces es posible al terminar del culto le pregunten, qué pena mi hermano, ¿qué no le gustó de la prédica? Y en la prédica siguiente posiblemente contradigan lo que se acabó de predicar, aunque sea la palabra de Dios, por tener contenta a la gente. Pero gloria a Dios que nosotros sabemos que eso no es lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 22. Hablando el apóstol Pablo de su trabajo en la obra misionera, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ahora, este texto, sacado de contexto, es el caballo de batalla que utilizan muchos para decir, no, es que debemos acondicionar la iglesia para que le guste a la gente. Pero no es lo que dice el texto. El texto no, o sea, el apóstol Pablo no está diciendo, yo voy a cambiar el mensaje que predico para gustarle a la gente. No, está diciendo que él se va a hacer como ellos para poder compartirles el evangelio. Si leemos versos atrás, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 16, dice así.
ahí mismo, 1 Corintios capítulo 9, verso 16 en adelante, para tomar el contexto de este texto. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo tengo un trabajo que hacer. Y ese trabajo no es tener contenta a la gente. O sea, puntualmente lo dice, mi oficio es predicar el evangelio. Mi oficio es compartir la palabra de Dios. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no lo hago. Ay de mí si cambio el trabajo que tengo que hacer por estar agradando a los demás. Continúa el verso 17 y dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo sabe que fue comisionado no por un hombre, aleluya. Él fue comisionado directamente por Dios. Mi Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco, lo comisiona y él empieza a trabajar. Y dice, como me comisionó mi Señor Jesús, lo voy a hacer con todo gusto. Porque pude comprender que Jesús es Dios, aleluya. Alabanzas al Señor. Y dice, si en algún momento lo hiciera de mala voluntad, igual tengo que hacerlo. Me fue comisionado. O sea, no es que el Señor Jesús no me dijo si quieres. Él me dijo, levántate y ve, porque allá se te dirá lo que debes hacer. Tus obligaciones, tus compromisos. Continúa el verso 18 y pregunta, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Cuando el apóstol Pablo dice para ganar a mayor número, no se está refiriendo para meter mayor cantidad de gente a un lugar. Está diciendo ganar, está ganando almas para Cristo. Y ganar almas para Cristo es muy diferente que meter gente a un recinto, a un lugar, a una iglesia, a un templo. Ganar almas para Cristo es predicarles el evangelio. Decirles dónde está su problema. No complacerles sus caprichos, no complacerles sus gustos. Es decirles exactamente dónde está tu problema y cuál es tu solución. Es decirle a la gente, si continúas en pecado y te llega el día, te toca ir al infierno. Pero si te arrepientes, tienes oportunidad de recibir salvación. Amén. Y no, la salvación no la obtienes a través de esta iglesia y ven y congrégate aquí. No, la salvación solamente a través de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Alabanzas al Señor. Continúa diciendo, por lo cual siendo libre, el verso 19 una vez más, él siendo libre, Pablo siendo libre dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El volverse siervo significa servirles. Es lo que somos los ministros, siervos de ustedes, aleluya. ¿Por qué? Porque anhelamos que el evangelio entre y llegue a sus corazones. Eso no quiere decir que porque soy siervo de ustedes, voy a hacer algo para agradarles a ustedes. Aún dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Gálatas, ¿trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Porque si trato de agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Continúa el apóstol Pablo y dice, siendo libre, decidí servirles para ganar a mayor número. Verso 20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, y préstame por favor tu atención. Si el apóstol Pablo lo que está haciendo es cambiar el mensaje según la cultura de la gente, entonces el mensaje pierde valor. Porque si a los que están sujetos a la ley,
el apóstol Pablo les cambia el mensaje y les dice, tienen que cumplir los mandamientos como están escritos. Tienen que guardar el día de reposo, tienen que hacer esto, tienen que sacrificar, tienen que traer un cordero de esta manera. Cada año tienen que traer el cordero. Entonces estaría invalidando el sacrificio de mi Señor Jesús. Y quiero hacerme entender. El apóstol Pablo no cambiaba el mensaje según la cultura de la gente. El apóstol Pablo se hacía como si estuviera sujeto a la ley, pero les compartía el mensaje real, el mensaje genuino, el mensaje original, el evangelio. No cambiaba el evangelio, no maquillaba el evangelio, no ablandaba el evangelio, no lo pulía, no le ponía guantes de seda para que fuese más blando. El evangelio tenía que seguir siendo igual. El evangelio tenía que ser fuerte, tenía que cortar, porque si no, no les haría bien. Alabado sea el Señor. Continúa diciendo el verso 21, a los que están sin ley, él se hacía como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y es claro en ese verso. Dice, los que están sin ley, yo me presento como si estuviera sin ley, pero yo estoy bajo la ley de Cristo. O sea, él sabía exactamente su propósito. Y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, que hasta este día nos ha permitido saber cuál es nuestro propósito. Saber para qué el Señor nos trajo hasta aquí. Saber para qué estamos aquí. Alabanzas al Señor. Y ahí es donde continúa diciendo el verso 22, el que leímos ahora. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, verso 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aleluya. ¿No sabéis, verso 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, alabanzas a mi Señor Jesús, una corona incorruptible. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, esa es una advertencia. Está diciendo mi Señor y Dios, ten cuidado, mírate, considérate a ti mismo. No es tan importante el inicio como el día del final. No es tan importante cuando se comienza la carrera, arrancar de primero, sino cómo termina. Y se aproxima ese día, aleluya. Se aproxima el día final, alabanzas al Señor. Aún mi corazón palpita esperando ese día. Esperando que el Señor me halle a mí, aleluya, gloria a Dios. Que me halle digno, como un obrero aprobado. Y posiblemente esta predicación no vaya a ser comercial. Aleluya. Posiblemente ocurran tantas cosas, pero que al menos algunos alcance, oh aleluya, que algunos pueda llegar y que alguien pueda reconocer dónde está y si está en pecado se pueda alinear con la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, por favor acompáñame, capítulo 32. Vamos a leer el capítulo 32, Éxodo capítulo 32. Estaba Moisés en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Mi Señor estaba dándole los mandamientos.
estaba escribiendo con su propia mano, ¿sí?, en piedras, en tablas de piedra, los mandamientos. En el capítulo 32, Éxodo 32, versículo 1, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Terrible. Está Moisés con mi Señor y la gente se desespera. Está Moisés recibiendo instrucciones de parte de Dios y el pueblo que está aquí abajo se desespera. En su desesperación, entonces le hablan al sacerdote. Si lo traemos al día presente, le hablan al pastor. Y le dicen: este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Ya tardó demasiado. Entonces nosotros necesitamos que nos hagas dioses conforme lo que nosotros queremos. Dioses que conforme a nuestras concupiscencias. Dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, que el pueblo, que la humanidad se desenfrene y quiera tener un Dios conforme sus concupiscencias, es normal, es natural. Porque en el corazón del hombre está continuamente el mal. Pero que haya un sacerdote que se deje mangonear, que se deje, que le siga el juego a la congregación. Que haya un sacerdote que no se pueda parar por la palabra del Señor y decirle a la congregación: ¿qué les pasa, iglesia? Y decirle a la congregación: ¿van a seguir en pecado? Porque si quieren seguir en pecado, yo no voy a secundarles el pecado. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así lo dijo Josué de antaño. Pero este sacerdote, dice la escritura, les dijo: quieren dioses. Entonces denme las joyas, denme el oro que tienen. Tomó el oro, lo fundió y les hizo un becerro de oro. Y les dice: pueblo de Israel, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Saben lo triste? Que este sacerdote medía su servicio, medía su profesión, medía su trabajo de acuerdo al pueblo. Calibraba cómo se siente el pueblo, los veía tan contentos, estaban tan gozosos, empezaron a danzar alrededor del becerro y el sacerdote se sentía un sacerdote. Gracias a Dios que nosotros no vivimos de ovaciones. Gracias a Dios que no vivimos de palmadas en la espalda. Gracias a Dios que no tengo una religión para vender. Hace unos días me preguntan o me hacen el comentario, me dicen: hermano, son pocos los pastores, los predicadores que publican las prédicas y no ponen ahí el número para consignarles dinero o no piden dinero. Realmente, nuestro trabajo no es pedir dinero. ¿Y sabes por qué? Porque mi Padre es el dueño del oro y la plata. Mi Padre es el dueño de la tierra y de su plenitud. Y Él nos da, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Alabanzas al Señor. Si yo te pidiera dinero, si tú me mantuvieras a mí, posiblemente me tocaría prostituirme como este sacerdote. Y si tú quieres una religión más blandita, me tocaría ablandar la religión. Me tocaría maquillar el evangelio. Me tocaría ir en contra de la palabra de Dios para tenerte contento. Pero gracias a Dios, que a mí me mantiene y me sostiene mi Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y este pueblo empezó a cantar, a danzar. Estaban alegres, felices.
Este pueblo se gozaba. Y cuando desciende Moisés, viene Moisés con Josué. Y Josué escuchan los gritos y dice Josué, oh Moisés, hay grito de guerra en el pueblo. Y Moisés dice, no, escucha bien, eso no es grito de guerra. Eso es alboroto, están en fiesta. Y cuando llega, se encuentra que están alrededor, danzando alrededor de un becerro de oro, de un ídolo. Siendo hijos, siendo el pueblo del Dios vivo, danzando alrededor de ídolos. Pregunto, ¿qué ocurre entonces? Ahora, ¿eso lo podemos leer como algo de historia y dejarlo allá? ¿O realmente eso se manifiesta y se muestra en el día presente? ¿No estamos nosotros, los seres humanos, queriendo que la religión se moldee a nuestros gustos? Y si voy a la iglesia y hablan algo que no me gusta, entonces no vuelvo. Dice la palabra del Señor que nuestro Padre sabe qué cosa tenemos necesidad. Aleluya. Dice el profeta Isaías, acompáñame por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo 30. Verso 9 al 11 vamos a leer. Isaías capítulo 30, verso 9 en adelante. Dice así. Porque este pueblo es rebelde. ¿De qué pueblo está hablando, mis amados? Del pueblo de Israel. Y sería bueno decir solamente del pueblo de Israel. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y qué bueno poder decir, no, eso solamente ocurrió allá y no volvió a repetirse. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los profetas, que dicen a los videntes, no veáis, oh Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Le dicen a los que ven, a los videntes, no vean más, no tengan visiones. Le dicen a los profetas, no nos profeticen la palabra de Dios. Le dicen a los predicadores, no prediquen la Biblia. Díganos cosas que nos halaguen. Díganos que estamos bien, díganos que todo está correcto. Que le dicen al predicador que tiene que predicar. Oh Señor. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Qué ocurre cuando tú quieres una religión a tu gusto? Simple y llanamente quitas del lugar a mi Señor y pones el becerro de oro. Ahora, si estás en el camino, en la senda, y aún dice, dejad el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Cuando tú dejas el camino, cuando dejas a Jesucristo, te corresponde o quedas completamente sumido en la idolatría. Que Dios nos ayude. Cuenta la palabra del Señor en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Habla del momento cuando un rey que era malvado, un rey de Israel llamado Acab, inicia una empresa porque quiere ir a tomar una tierra, Ramot de Galaad. Y este hombre tiene profetas, ¿sí? Porque era el rey de Israel. En Israel habían profetas. Habían profetas que le decían lo que él quería oír, pero habían profetas que le decían la palabra de Dios. Cuando va a iniciar la empresa, cuando va a disponerse a pelear,
Entonces, él tiene un aliado, este aliado es Josafat, el rey de Judá. Y dice en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 7, perdón. Y dijo Josafat, el aliado de este rey Acab, y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Verso 8 dice: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. ¿Sabes qué es lo triste? Que el rey de Israel, este Acab, ya había llamado 400 profetas. Y todos unánime le habían dicho: sube rey, sube, porque Jehová entregará esa tierra en manos del rey. Entonces todos estos 400 le decían al rey lo que él quería escuchar. Pero había uno llamado Micaías que no le decía al rey lo que quería escuchar, sino que le decía al rey lo que el Señor decía. Porque estos 400 profetas hablaban mentiras y decían: Jehová ha dicho así, cuando Jehová no había dicho. Pero Micaías solamente hablaba lo que el Señor le dijera, le gustara o no al rey. Que Dios levante más Micaías en esta edad. Que el Señor levante más ministros, más pastores, más evangelistas. Que así se queden solos, continúen parados con la palabra de Dios. Que continuemos predicando la palabra de Dios. Que así nos corresponda, como Elías de antaño, ir al pie del arroyo y beber agua del arroyo. Que así nos corresponda alimentarnos solamente con galletas saladas, que así lo hagamos. Pero que no vendamos la palabra del Señor. Que no nos prostituyamos detrás del negocio, detrás del consumismo, sino que podamos ser fieles a la palabra de Dios. Este rey, Acab, tenía sus 400 profetas a su favor y le decían lo que él quería oír. Cuando ya el aliado de él, Josafat, el rey de Judá, le pregunta que si hay alguien más, uno más por el cual consultar. Y le dice: sí, Micaías, pero le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Dice el verso 9: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Cuando Micaías es traído, le dice: rey, ve, pero yo vi a Israel como oveja sin pastor. Y este Acab le dice a Josafat: ¿ves por qué no me gusta? Porque no me profetiza bien. A mí me gusta que me profeticen prosperidad. A mí me gusta que me digan que todo va a estar bien. Y qué triste que en este día aún haya gente que solamente le guste que le profeticen bien, que le hablen prosperidad. Les hablan prosperidad y están felices. Y si alguien les pregunta: ¿estás listo para irte con Dios? Algunos, enceguecidos por la prosperidad, dicen: claro, yo estoy listo para irme con Dios. A este rey le preguntaron: ¿estás listo para ir a la guerra? Él dijo: claro. 400 profetas dijeron unánimes que Dios entregará a Ramón de Galaad en manos del rey. ¿Y sabes qué ocurre? Va el rey a la guerra con su armadura, y de pronto alguien ni siquiera le apuntaba a él. Alguien tiró una flecha como a la aventura y entró por en medio de la juntura de la armadura y lo hirió y se desangró, murió. Y hoy es igual. No importa cuántos predicadores te digan que estás bien cuando estás en pecado. Porque tú sabes, tú conoces la palabra de Dios. Y sabes que el pecado sigue siendo pecado aunque se pinte del color que se pinte. Y si no cambias tu caminar, si no te arrepientes, vas a morir. Y la muerte va a ser en el lago de fuego.
La muerte va a ser cuando no hay nada, nada para hacer allí. Cuando solamente hay tormento, ahí está el crujir, y el lloro y el crujir de dientes. El libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, está mi Señor Jesús hablando, compartiendo el Evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Después de que había alimentado un grupo muy amplio, un grupo de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, los alimenta, les comparte la palabra, los alimenta. Luego mi Señor Jesús sale del lugar y la gente empieza a buscarle. Y lo busca hasta que llegan donde Él está. Cuando lo ubican, mi Señor Jesús le dice: de cierto digo, que ustedes vienen a buscarme no por la palabra, sino porque les di de comer. Y le dice: trabajen por la comida que no perece. Trabajen por el alimento espiritual. Trabajen por tener vida eterna, porque aquí esta que vemos un día desaparecerá. Y empieza a hablarles y le dice, yo soy, dice mi Señor Jesús, yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Y cuando dice eso, la gente se asusta. Eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y empieza mi Señor Jesús a hablar la palabra y empiezan a irse, empiezan a desertar. Mi Señor Jesús dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Y la gente empieza a desertar. Ya no eran 5,000, ya habían nomás unos cientos. Pero mi Señor sigue diciendo sin explicar lo que estaba diciendo. Solamente expresa la palabra. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y empiezan a irse. Llega un momento en el cual, capítulo 60, San Juan capítulo 6, verso 60, dice: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aleluya. Vamos a hacer un alto allí. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad, es no creer la palabra de Dios. Cuando no creo la palabra de Dios, entonces hay atributos de este pecado. Esos atributos están nombrados, ¿sí?, en la carta a los Gálatas. Vamos a dar una lectura, ya volvemos a San Juan capítulo 6, que con ese, si el Señor nos ayuda, podríamos terminar. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice así, 19 al 21. Y quiero por favor que prestes atención a la lectura de la palabra. Sé que ya lo has oído, posiblemente lo has leído, pero quiero que por favor prestes atención. Posiblemente el Señor te hable hoy, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hay cosas puntuales. Y posiblemente tú digas después de leer: ay, hermano, menos mal que no hablo nada de lo que yo estoy haciendo. Pero dice aquí la palabra: y cosas semejantes a estas. Ahora, el ser humano tiene una capacidad intelectual bastante amplia, y lamentablemente muchas veces usamos nuestra inteligencia para el mal. Entonces podríamos decir: pero vea, ahí no nombra esto de aquí. Entonces podríamos tratar de cubrir nuestro pecado y decir: no, hermano, usted en lo que leyó no nombró lo que yo estoy haciendo, así que estoy haciendo bien. Déjame decirte algo en el nombre de Jesucristo. Examínate a ti mismo.
no esperes que el predicador te diga exactamente lo que estás haciendo, porque quedarías en vergüenza pública. Y mi Señor es un Dios rico en misericordia. Y Él no quiere dejarte en vergüenza. Él quiere hablarte y te ha venido hablando porque quiere que te arregles, quiere que te pongas en línea con Dios. Quiere que vengas a santidad, que vengas a limpieza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El practican significa hacer. Podríamos decir, practican significa solamente hacer y seguirlo haciendo. No. Y préstame por favor tu atención. Cuando cometiste el pecado, así haya sido una sola vez, y tu mente se deleita en él, y lo traes trae el recuerdo al presente, y te recreas en ese pecado que cometiste, estás practicando el pecado. Sí, estás cayendo allí donde dice los que practican tales cosas. Y usted me puede decir, hermano, pero solamente una vez lo hice. ¿Te arrepentiste de ello? ¿Realmente lo sacaste? ¿Sacaste la basura de tu ser? ¿Sacaste el gusto por lo que hiciste? ¿Te incomoda aún el hecho de recordar que hiciste eso? ¿Le pediste al Señor que te limpiara, que limpiara el templo? ¿O cada que lo recuerdas, como que te brillan los ojos? ¿O cada que te acuerdas, como que vuelves nuevamente a traer las vivencias del pasado? Porque mi Señor Jesús dice en su palabra, oíste que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que mira y codicia en su corazón, ¿qué hay en tu corazón? Y hay algo tremendo. Cuando mi Señor Jesús sube al cielo nuevamente, Él envía el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que está ministrando, la gente veía a los discípulos, pero era el Espíritu Santo ministrando. Llegaba la gente y el Espíritu Santo le decía a través de los discípulos, ¿hiciste de esta manera? Y ellos decían sí, le decían, no, eres un mentiroso. Eso no fue lo que hiciste. Estás mintiéndole al Espíritu Santo de Dios y caerás muerto. Y al instante morían. Qué vergüenza que en una reunión, que en un culto, que en un servicio, llegara el Espíritu Santo de Dios y nos expusiera públicamente los pecados que estamos teniendo. Daría vergüenza, ¿verdad? Así que nos conviene, arreglemos, nos conviene, examinémonos a nosotros mismos. No estamos aquí porque queremos agradarle a alguien más. Estamos aquí porque queremos agradarle a nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Delante de Él no podemos aparentar. Delante de Él estamos al descubierto. Volviendo al Evangelio según San Juan, y con esta terminamos, mis amados. San Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pregunto, ¿es duro que condenen tu pecado? Claro que sí. Para el ser humano es duro. Cuando me tocan a mí me duele, es duro. Y le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61 en adelante. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y mi Señor Jesús diría en esta hora igual para nosotros, ¿esto les ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén, aleluya. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, posiblemente, cuando el Señor nos permita subir esta prédica, muchas de las personas que la oyen, que las siguen, dejarán de seguirlas. Pero ¿sabes algo maravilloso? Que aunque padre y madre nos dejara, con todo, nuestro Señor nos recoge. Él nos toma. Si la gente, cuando tú le compartas y no le suavices el evangelio, si la gente se aparta de ti, órale al Señor para que tenga de ellos misericordia. Pero no ablandes el evangelio. No te pongas guantes para predicar el evangelio. No consientas el pecado, porque el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y muerte es separación. Te aleja del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, y eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, pero ahora nomás habían 12, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios permita que nosotros también seamos de esos creyentes, de aquellos que hemos reconocido que no venimos a que nos digan lo que queremos oír, porque un buen comerciante le dará a la gente, al público, lo que quieren recibir. Pero cuando una persona está enferma y busca al médico, el médico le dará exactamente el tratamiento que debe recibir, si quiere conservar su salud. Nuestro Señor y Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y damos gracias a Dios porque Él está aquí, en medio nuestro. No diciéndonos lo que queremos oír, sino diciéndonos exactamente lo que necesitamos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Poderoso Dios, gracias Señor. Gracias Padre eterno por tu palabra, Señor. Padre de la gloria, tú me conoces, Señor, y sabes cuánto amo a mis hermanos, Señor. Les amo tanto que no quiero verles perderse, Señor. Les amo tanto que no quiero ver, Señor, no quiero saber que ellos van a ir al infierno. Les amo tanto, Padre eterno, que siempre he tratado de hablar la palabra, tu palabra, Señor, como está escrita. Padre mío, toca los corazones que debas tocar, mi Señor. Apareja las cosas que deben ser aparejadas, Señor. Quita de nosotros toda predisposición y concédenos, Señor, recibir tu palabra y tomar, Señor, acción según lo que tú mandas, Señor, que hagamos. Padre de la gloria, estamos en tus manos, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por cuidar de mí y de mi familia, Señor. Gracias por sostenernos, Padre eterno. Porque no solamente me sostienes a mí, sostienes a tus hijos, Señor. Sostienes a la novia de nuestro Señor Jesucristo.
Padre eterno, concede que esta palabra llegue a quien debe llegar, Señor. Que cumpla el propósito por el cual le enviaste. Padre eterno, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por corregirnos. Gracias por instruirnos. Gracias porque tu palabra, Señor, ha caído en buena tierra. Eso confío, mi Señor y Dios, que germinará y producirá el fruto que tú quieres que produzca, Señor, ese fruto del Espíritu Santo, que limpiará nuestras vidas, que nos traerá santificación y que podremos gozarnos contigo en la eternidad. En el nombre de Jesucristo, gracias, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Les amo, mis amados hermanos. Les amo en Cristo Jesús. Y si el Señor nos presta la vida, y si aún deseas, seguiremos publicando hasta que el Señor lo permita, la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida.